Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Es un grato placer darle la bienvenida una vez más a nuestra presentación del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Romanos y estamos en esta ocasión en el capítulo número 12. En este capítulo, que es muy interesante, encontramos el primer texto que es favorito de muchos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una traducción dice, es solo un acto de adoración inteligente. Lo que Pablo nos está diciendo al final de esta obra maestra doctrinal es lo siguiente. Nos dice tres cosas sobre Dios. Nos dice que Dios es el origen de todas las cosas. Esa es una gran afirmación. De Él son todas las cosas son de Él. Eso lo vimos en nuestra presentación anterior. Pablo usa la expresión todas las cosas con mucha frecuencia. Nunca la usa livianamente, sino frecuentemente. Él la usa también en el capítulo 8, versículo 28 de esta misma carta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él no usa esa expresión livianamente allí. Si usted ama a Dios y está llamado según su propósito, Dios puede hacer que las cosas se tornen en bien para usted. Aquí él usa esa expresión otra vez. Él dice, Dios es el origen de todas las cosas. De Él son todas las cosas. Y luego dice, por Él son todas las cosas. Lo que significa es que Dios es el poder detrás de todas las cosas. Esa es una gran afirmación en el capítulo 11, el versículo final. Y luego dice, para Él sean todas las cosas. Él está diciendo sencillamente, la gloria de Dios es el propósito de todas las cosas. ¿Cree usted eso? Después que nos dice todo esto, agrega, es solo un acto de adoración inteligente que presentes tu cuerpo a ese Dios y se lo entregues como un sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque Dios es la fuente de todas las cosas, debemos presentar nuestros cuerpos. Él es el poder que está detrás de todo y Él es el propósito de todas las cosas. El versículo siguiente habla de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cree usted que hay algo llamado la voluntad de Dios para su vida? ¿Cree usted que Dios se preocupa por usted de manera personal, individual? ¿Cree usted que Dios tiene un plan para su vida? Según la Escritura, Dios se ocupa de usted personalmente. Las Escrituras nos dicen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Dios es personal. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Él es nuestro pastor. En el Nuevo Testamento, Él es nuestro Padre y debemos gritar, Abba, Padre o Papi, y tener una relación muy personal con Dios. El número de cabellos de nuestra cabeza está numerado, nos dice la palabra. David nos dice en el Salmo 139 que Dios planificó cada día de nuestra vida antes de que naciéramos. ¿Cree usted eso? El apóstol Pablo lo creyó. Y en la inspiración del Espíritu Santo nos dice,
cómo podemos probar en la experiencia la voluntad de Dios para nuestra vida, la cual es buena. Siempre es buena, recuerde eso. La gran mentira es que el Señor es terrible. La Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, de hecho es perfecta. Él le dio talentos y cuando usted somete a Dios su plan para su vida, Él mira eso. Y cuando Él considera los talentos y dones que ha invertido en usted, a veces dice, inaceptable, no puedo aceptar eso para ti. Existe una voluntad de Dios agradable y perfecta para su vida, y usted puede saber cuál es. Él le da estos pasos. Lo primero, céntrese en Dios. Reconozca que Él es la fuente de todas las cosas y el poder detrás de todo, el propósito de todas las cosas. Lo segundo, dedíquese a Dios. Usted tiene que hacer un compromiso, un sometimiento de su voluntad a la de Él. Para que pueda haber una alineación entre la voluntad de Dios y la suya, tiene que haber un sometimiento de su voluntad a la de Dios. ¿Cómo puede uno saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? El gran problema de saber la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios, es su propia voluntad, la voluntad de uno. Si Dios sabe que en su corazón hay dedicación, la disposición de hacer su voluntad, Él estará feliz de darle a conocer cuál es. La razón por la que mucha gente va por la vida sin conocer la voluntad de Dios es porque no la hacen, aun si Él se las escribiera en el cielo. Entonces, ¿por qué se las iba a revelar si no había disposición de hacerla? Así que los pasos son: si usted quiere probar y experimentar la voluntad de Dios para su vida, que es buena, perfecta y agradable a Él, entonces haga de Dios su centro y sométase a Él. Un tercer paso es uno en el que somos pasivos. Él dice, convertíos por Dios. Esta es la línea base en todo este argumento en el libro de Romanos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo, estaba sugiriendo que tenemos que tener una experiencia en la cual somos pasivos y Dios activo. Después de todo, cuando uno nació físicamente, fue algo que le sucedió a uno, pero que uno no participó en ello. El nacimiento espiritual es lo mismo. Las maneras de Dios no son nuestras maneras, ni sus pensamientos son los nuestros. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, usted tiene que tener una experiencia en su mente, una renovación de su entendimiento. Tendrá que ser transformado con el resultado de que usted tendrá una renovación de su entendimiento. Entonces usted podrá saber cómo piensa Dios sobre usted, cómo quiere trabajar en usted y por medio de usted. Usted puede probar en la experiencia la perfecta voluntad de Dios para usted, si usted se convierte a Dios o es convertido por Dios. Así que haga de Dios su centro, dice Pablo. Sométase a Dios, sea convertido por Dios, y luego Pablo dice, sea conformado por Dios. Él dice, no os conforméis a este siglo. Hay una traducción que dice, no dejes que el mundo te meta en su molde. El mundo está tratando siempre de meternos en su molde, tratando de conformarle. Ahora, usted no se conforme. Confórmese más bien a Jesucristo, y Él le conformará la voluntad de Dios para su vida. Luego sigue esta aplicación con una importante enseñanza que podemos resumir así: confórmense en Dios. Porque Él sigue hablando sobre los dones espirituales. El Espíritu Santo obra a través de su gente, dándoles dones espirituales. Veremos más de esto cuando lleguemos a la carta de Pablo a los Corintios, especialmente los capítulos 12 al 14. Ahora bien, Dios quiere obrar por medio de su pueblo y por eso invierte dones espirituales en ellos. Estos dones espirituales les dan la capacidad para el ministerio espiritual. Pablo nos dice en esta sección de aplicación, hagan de Dios
su centro. Dedíquense a Dios, sean convertidos por Dios, sean conformados por Dios y sean confirmados en Dios. Eso buscando el don que Dios ha invertido en nosotros y dándole esos dones a Él. Los dones espirituales que Él le ha dado son regalos de Dios para usted. Lo que usted haga con ellos será un regalo para Dios. Cuando usted descubre cuáles dones Él ha invertido en usted y los rinde a Él y los usa para Él, esos dones espirituales lo llevarán al centro de su voluntad. Ellos le mostrarán mucho de lo que Él quiere que usted haga y de cuál es su voluntad para su vida. Sin duda alguna, esta es una magnífica carta, la carta de Pablo a los romanos. Una vez más, usted debe orar por el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. Y cuando usted le ha pedido a Dios que le dé el Espíritu Santo, quien puede enseñarle lo que Pablo está diciendo en esta carta, entonces váyase a un lugar tranquilo con esta carta y comience desde el capítulo 1 hasta el final y trate de ver el magnífico argumento inspirado de la carta de Pablo a los romanos. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.